Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días en cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo. Estamos en Mujeres que Tejen la Historia de América Latina y el Caribe. Esta es la entrevista número 61 y tengo el honor y el placer de estar con una compañera eh, muy aguerrida, ella, una luchadora por los derechos, por la vida, por la palabra y en especial también por la transformación social, diría yo, desde lo educativo, desde casi todas las áreas de la vida. Y así ella nos va a contar un poco más en esta entrevista. Vamos a hablar de ella. Ella es Doris Chacón. Hola Doris, ¿cómo estás? Hola Angélica, buenas tardes. Bueno, un honor para mí y un gusto enorme poder ser parte de esta actividad, de esta entrevista, ¿sí? Y bueno, estoy acá para poder contar mi historia y todo lo que consideres que va a aportar, ¿sí? Desde mí. Es un placer tenerte en este espacio porque además de todo, dentro de las cosas que haces, básicamente naciste en un lugar que es, digamos, un lugar chico, llamémoslo así, con respecto a otras ciudades grandes, pero un lugar muy acogedor, ¿no? ¿Vives ahí todavía en Rafaela? ¿Naciste en Rafaela o cómo fue tu lugar de origen? ¿Cuál es tu lugar de origen? No, mi lugar de origen es Rafaela, sí, tal cual. Es una ciudad mediana de la provincia de Santa Fe, de acá de Argentina. Es conocida como la Perla del Oeste porque en realidad es una ciudad muy pujante, muy que avanza muy rápido con la industria, con el trabajo, el esfuerzo y el tesón, y es una zona donde la mayoría, el 90% son inmigrantes, o sea, el origen de la ciudad se da en el proceso de colonización argentino, allá más o menos en 1880. ¿Sí? Entonces, siempre nos cuentan la historia de las 11 familias que llegaron a la Pampa Gringa. Yo digo, Pampa Gringa, hoy no tan gringa, porque hay una multiplicidad de colores en la población, ¿no? Y que no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero bueno, es conocida como la Pampa Gringa, donde hay mucha gente dedicada al campo, a la ganadería, al tambo y a la producción, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con los productos lácteos. Pero bueno, aquí nací yo, eh, soy hija de una familia muy grande, somos dos hermanos. eh, Nací en una villa miseria, en un asentamiento comunitario de la ciudad. eh, Viví cuando nosotros, por ejemplo, nací en los 80, así en plena dictadura, aquí en Rafaela. Vivíamos en un asentamiento y por relatos de mi madre me cuenta que a meses de haber nacido, enfrente de nuestro asentamiento territorial, que era una villa de casitas de ranchos con chapa, nylon y maderas y cartón, se inauguraba un complejo habitacional. Entonces es como que quedaba muy feo que enfrente de ese complejo esté esa villa. Entonces, de un día para el otro, el Estado local decide erradicar esa villa así como sea, sacarla. Y hasta que nos den un lugar para vivir, íbamos a estar asentados en un galpón gigante que era de la Sociedad Rural de Rafaela. Mi mamá me cuenta que cuando llegan las máquinas, ellas me tenía upa a mí acá de bebé, y se ponen así, en barricadas, así, con todas las mujeres del asentamiento, porque estaban las topadoras, todos los camiones, todo que venían a arrasar, sin previo aviso, ¿no? Y mi mamá dijo, y acá no me voy a mover, esta es mi casa, hasta que no venga mi compañero que está trabajando y nosotros solucionemos dónde nos vamos a ir a vivir con nuestros hijos, nosotros no nos vamos a ir. Ella y con todas las mujeres del asentamiento de alguna manera lograron que las máquinas se retiren. Desde ahí llevan
a nosotros, mi papá decide que nosotros no nos íbamos a ir al galpón ese de la sociedad rural, que era un galpón gigante donde íbamos todas las familias, éramos 11 familias, sino que ya había predestinado un lugar donde íbamos a sentarnos nosotros, que la municipalidad nos iba a dar un espacio. Entonces nosotros, no, mi papá lo que hizo fue, con mi tío en ese momento, se fue al terreno ese, clavó postes, así, 4 postes, hizo un ranchito en ese lugar, y hasta que la municipalidad empezó a traer materiales con los cuales nos íbamos a construir nuestras casas. ¿Sí? El tema es que los materiales no eran ladrillo, lajas. El material que nos daba la municipalidad eran, ¿viste las baterías de los autos? Que es Sí, cuadrado. sí, sí, sí. Bueno, eran los acumuladores, le decíamos nosotros, eran las casitas de batería. Entonces mi papá levantó una habitación grande con barro y paja, ¿sí? Esa fue la mezcla y asentó nuestra casa con los acumuladores en barro y paja. Y, y ahí en ese periodo yo sí recuerdo, viví hasta los 5 años en ese lugar y vivíamos en comunidad. Siempre lo recuerdo a eso porque éramos 11 familias, siempre decía mi mamá. Y estaba la tía que era, porque todas éramos tías, para nosotros eran todas tías. Y entonces, una que cortaba el pelo, la otra que, por ejemplo, hacía pan casero con 2 o 3 más y nos juntábamos a la tarde a tomar la leche y así todo de alguna manera comunitaria. Y después, bueno, la municipalidad cuando estuvimos, yo tenía 5 años, sí, nos radican también esa villa, pero ya sí nos dan una casa como corresponde, prefabricada, con todos los servicios, con baño instalado, con habitaciones, y ahí bueno, y ahí nos mudamos. Si bien éramos dos hermanos, no Cuántos todos. años tenías en ese momento cuando ya por fin tienen, digamos, el encuentro con esta forma habitacional, con esa casa Teníamos, prefabricada? claro, yo tenía 5 años. Tenía 5 años y si bien éramos 2 hermanos, no todos vivíamos con mi mamá había tenido 2 matrimonios y yo era hija del último. Los hijos del primer matrimonio eran personas grandes que ya tenían sus familias, vivían en el campo. Entonces nosotros éramos 5 nada más de mi papá. Y yo tuve una infancia llena de cariño y de amor. Eh, Nunca me faltó de alguna manera el alimento, la comida, pero siempre fue justo. Y fue todo un trabajo en conjunto, en familia, poder tener la economía del hogar. Mis papás vendían pan caseros, ¿sí? Hacían pan y nosotros, los hijos, íbamos a vender. Nunca lo vi como algo que mis papás me explotaban de alguna manera, porque yo lo veía como era algo comunitario. Mi papá amasaba, mi mamá sacaba viste, los panes del horno y bueno, y las más grandes, las otras íbamos a vender el pan. Y siempre lo que a mí me llamaba la atención era que nosotros, yo por ejemplo, somos 5 hermanas y un varón el último, con los que me crié literal. Entonces yo veía que mis hermanas terminaban la primaria y se iban a cuidar niños o a trabajar de cama adentro, le decían acá, que era cuando vos te quedabas a vivir en la casa donde trabajabas. Y yo siempre era de chiquita, pero me cuestionaba eso. No entendía el por qué, no entendía mucho, pero como que no me parecía que yo no quería eso. Sí, siempre tuve un interés muy grande por estudiar, por leer. Em, y hay algo que me marca mucho, que es hasta el día de hoy, porque una de las cosas de nuestra infancia nos marcan y lo llevamos en el cuerpo de alguna manera a las cosas que nos suceden, y es que una anécdota así como de jardín que vos no le das importancia, pero yo hasta el día de hoy, imagínate, tengo 43 años y la estoy rememorando, así que imagínate cuánto me marcó, que Claro. creo que eso fue el puntapié. Yo me acuerdo que había una canción muy linda que nos hacían cantar, bueno, muy linda, hoy la leo y no es tan linda,
que se llamaba La Catalina, y hablaba de, bueno, una historia de una mujer que esperaba a su marido que había ido a la guerra. Me encantaba esa canción. Entonces, un día la docente dice, ¿quién quiere hacer de Catalina? Yo levanté la mano. Yo levanté. Y nadie más. Y entonces la señora dice, pero va a ser Soledad. O sea, no importaba si yo quería, iba a ser Soledad. Soledad era la niña más hermosa que había en el aula, la que siempre iba bien vestida, la que... ¿Viste? Y desde ahí eso yo creo que me marcó mucho junto a otra cosa que era yo siempre era la chiquitita. Yo soy menudita, soy bajita de estatura, siempre era la chiquita buena, la chiquita. Pero yo llevé ese chiquitito no a lo físico, sino a todo lo que yo iba a hacer en mi vida, iba a ser chiquitito. ¿Entendés? Entonces, como que nunca alcanzaba, siempre era chiquitito en comparación de los demás. Y que ante todo, siempre, por más ganas que yo le ponía, iban a elegir a otra antes que a mí. ¿Viste? Y yo desde ahí dije, no, yo voy a demostrar que yo soy chiquitita, pero que yo puedo. Y entonces de ahí arranqué, ¿viste? Y en todas las esferas de mi vida, ¿viste? Y recuerdo que mi mamá me enseñaba, por ejemplo, a limpiar, como nos enseñan a todas, las mujeres. Y mi mamá me decía, ¿A los tenés que hombres no? limpiar bien. Él no, ¿No? A a los los hombres hombres no. no. Entonces me acuerdo que mi mamá me decía, tenés que limpiar bien los tenedores, y mi mamá me enseñaba a fregar el tenedor, porque dice, bueno, cuando vos vayas a limpiar, la señora si ves que vos no limpias bien, no te va a contratar. Y yo así, yo la miraba, no le decía nada, yo lavaba, pero yo en mi cabeza decía, yo no voy a ir a limpiar, yo puedo hacer otras cosas aparte de eso. O sea, Claro. podré ir, pero no terminar mi vida con eso. De hecho, fui la única de mis hermanas que decidió terminar la escuela secundaria, porque de hecho en el 92, cuando yo terminé la primaria, no era obligatorio en Argentina la escuela secundaria. Entonces iba el que podía. Y convengamos también que la escuela secundaria, su origen no era para los sectores populares, sino para los sectores medios. Entonces, había una realidad que me circundaba a mí, que de alguna manera me condicionaba para que yo pueda sostener el cursado de la escuela secundaria. Porque Ujú. más allá de mis deseos, ¿sí? Había una realidad que me atravesaba y me interpelaba de una manera y que me marcaba. Literal fue marcándome hasta lo que yo podía y lo que no podía, más allá de mis deseos. A duras, a duras penas hice el secundario, a duras penas en el sentido, no porque me fue mal, porque siempre no tuve problemas de aprendizaje, pero sí, como te digo, fui mamá soltera, a los 16 años tuve mi primer hijo, y como era un deseo mío y no de mis padres que yo termine, cada obstáculo que a mí se me cruzaba para no seguir estudiando, mis viejos eran, bueno, ahora vas a tener que trabajar. Y yo les decía, no, puedo seguir estudiando, sigo otro año más, si estoy embarazada, puedo seguir, no importa, ¿viste? Entonces, porque era un deseo mío, entonces yo sabía que en esa cruzada estaba sola, ¿viste? Y bueno, y terminé a mis 19 años el secundario con todo lo que eso significaba para una chica de los sectores populares de donde yo nací, que no era lo común, y después te encontrás con otra realidad, creo que, no sé si peor, pero que sí sos mucho más consciente y como que te limita más, como diciendo, hasta acá llegaste, no esperes otra cosa. Secundario, bien, pero hasta ahí. Te hago una consulta ahí antes de seguir en el relato que me apasiona mucho escucharte, me conecta mucho, o sea, me da como, no sé, me transmite toda una realidad y un contexto del momento y quisiera aterrizar también ese contexto sociopolítico de la Argentina. Em, Ahora, con el tiempo, digamos, y claro, en ese momento no podía ser consciente, pero aunque eran familias, iniciaste el relato diciéndonos que eran familias inmigrantes, ¿qué tipo de inmigrantes? ¿Sí? O sea, en qué sentido? ¿Cómo la Argentina también concebía estas familias? ¿Cuál era la realidad que tú ahora como adulta, ¿cierto? Después de 40 años,
puedes, digamos, definir qué era lo que sucedía en ese momento con Argentina? Pero específicamente para la zona en la que creciste, que pues es Santa Fe y es este lugar que es Rafaela, que es Bien, más chico. bien. Bien. De parte de mi papá, soy afro-argentina y también descendiente de pueblos originarios del norte, del norte de Santa Fe, de que eran los matacos, el norte de Santa Fe y Chaco, ¿sí? Ahí era, de ahí el origen de mi papá. Que ellos migran en ese tiempo migran a Santa Fe, por ejemplo, en el barrio donde nació mi papá, que es el barrio Santa Rosa de Lima, es el barrio que tiene mayor población afrodescendiente, ¿sí? Y de parte de mi papá, de mi mamá, perdón, es todo lo que es la inmigración europea. Mi abuela es italiana, era italiana, así que tiene que ver con toda la llegada de la posguerra acá a la Argentina. Y la migración tiene que ver con esto, la migración es interna, ¿no? En busca de unas fuentes de trabajo y como te decía, Rafaela es un polo productivo y siempre lo fue. Y es el lugar donde en el centro de Santa Fe, todo lo que son las ciudades aledañas, la población que viene en busca de trabajo llega a Rafaela. Es un polo receptivo de población migrante interna, Rafaela. Eh, lo bueno de Rafaela es que es una ciudad muy organizada, tiene muy buena gestión en cuanto a la urbanidad. Eh, por ejemplo, acá hasta las villas están asfaltadas, bueno, villas, lo que llamamos villas, están asfaltadas, tienen los servicios de agua, de luz, de cloaca, todo, o sea, es asentamiento que se va armando, la ciudad, la gestión local va por atrás, ¿sí? Dándole toda una estructura de barrio. Y si no es así, de alguna manera crea barrios, ¿sí? Para ese asentamiento. También hay todo un complier y no se hagan estos asentamientos. Pero es una ciudad muy ordenada y una gestión local con mucha política social y educativa. Y yo creo que eso es lo que más nos benefició a las familias de acá que emigramos de los pueblos vecinos. Sí, sí. Muy bien. En esa historia que me venías relatando, te enfrentas con la maternidad muy joven, ¿no? Una niña, pues, una Era adolescente, una niña. era sí, una niña Ujú. adolescente. ¿Y cuáles fueron esos desafíos de enfrentar la maternidad, el embarazo en la adolescencia y maternar todavía en esa época de tu vida, pues en ese ciclo vital? Fue muy duro. Yo siempre digo que desde ese día que yo supe que estaba embarazada, es como que me empecé a cargar mochilas en el hombro. Mochilas que paraban todo lo que yo deseaba. ¿Sí? Sí, ahí la primer mochila. ¿Sí? Aprendía que era mi hijo y también, porque es cierto, a ver, uno crea un vínculo con sus hijos. No es que tenemos este instinto maternal que realmente no existe en el ser humano, sino que uno va creando ese vínculo con ese hijo y de hecho fue así. Eh, Fui creando ese vínculo con mi hijo mayor, que se llama Facundo y tiene 26 años, pero fue muy duro porque aparte mi familia, si bien me acompañó, no es que no, tenía esta concepción de madre, de los mandatos familiares, ¿no? Era, bueno, ahora sos mamá, y la parte de mujer, de amiga, de estudiante, olvídate, ¿viste? Sos mamá. Entonces era esto, eh, fue cortar todos los lazos con amigas, porque bueno, tenía que cuidar a mi hijo, así era. Era mi hijo y estudiar por las madrugadas, cuando él dormía, al menos cuando era bebé.
más allá del apoyo, sí por ejemplo, para ir a la escuela me lo cuidaban, mi papá me cuidaba mi hijo porque mi mamá era la que trabajaba en ese momento. Pero fue muy duro porque realmente es como que te quedabas sola en ese contexto, en ese momento te quedabas sola, sin amigas, tus amigas seguían, porque aparte estaba mal visto, ¿viste? Estaba mal visto que embarazada, adolescente, que vaya a la escuela, imagínate que te digo que era la de secundaria, una secundaria no era para los chicos de los sectores populares. Imagínate, yo caía embarazada, era como era el estereotipo de las niñas de los barrios, ¿sí? Ese era yo en la escuela. Y sin embargo, seguía adelante y siempre tuve una inclinación. Y en ese tiempo, mira, vos sabés que yo siempre quería seguir estudiando, porque yo sé, mi meta siempre era seguir estudiando, seguir formándome. Pero bueno, como siempre te digo, esta realidad que te atravesaba y yo decía, ¿qué quiero estudiar? Yo decía, primero quería estudiar asistente social, porque yo decía que yo quería ayudar a los chicos de mi barrio. Después, cuando uno va transitando por la escuela secundaria y entendiendo algunos procesos y entendiendo algunas cosas de cómo funciona el mundo, yo digo, no, no quiero ser asistente social porque yo no quiero solamente asistirlo en la urgencia, en su necesidad material. Yo quería que mis vecinos, mis vecinas puedan comprender lo importante que era estudiar y cómo te cambiaba la vida estudiar. Y yo dije, yo quiero ser profesora porque las profesoras mías fueron las que de alguna manera siempre me incentivaron y creyeron en mí y apostaban todos en la escuela secundaria. Tuve profesoras que realmente me inspiraron. Yo dije, bueno, después de profe de qué veremos, pero yo quería ser profesora. Y mirá cómo me marcó mi físico, que yo era chiquitita, y yo dije, pero no quiero ser de primaria, porque van a decir que soy una alumna con el guardapolvo. Digo, no, no, yo voy a ser de secundaria. Y ahí a mí me gustaba mucho cuando tenía profesores de historia, obviamente que te ayudan ahí a inspirarte y apasionarse por la historia, y tenía facilidad yo, y yo dije, yo voy a ser profe de historia, porque me fascinaba escuchar a los profes de historia hablar, digo, tanto que saben, tanto, o sea, viste esa admiración por lo erudito, por la gente que sabe, y me pasaba eso. Y bueno, el tema es que terminé el secundario y te encontrás con la realidad, ¿no? Con que estaba con mis viejos, con mi hijo que tenía 3 años ya, iba a cumplir 3 años, y que si bien la escuela era pública, no existían, yo siempre eh, rescato todas las políticas sociales, educativas de hoy que antes no tenía, y yo digo, no había ninguna beca Progresar, no había ninguna asignación universal para que te acompañen con tus hijos, y realmente cargarlos a mis papás ahora con mis estudios, sabiendo que apenas llegábamos para comer, era imposible. Y no me quedaba otra que trabajar. Y yo dije, bueno, vamos a trabajar. Empecé a trabajar haciendo encuestas, limpiando casas, y la frustración por dentro que me carcomía. Así era literal. Esa frustración porque vos decís, puedo hacer otras cosas, pero no estaría pudiendo en estos momentos. Y bueno, y conocí al padre de mis hijos, que en su momento fue un gran compañero. Fui madre nuevamente, de 2 niñas seguidas así, una al lado de la otra. Camila tenía 4 meses de vida y quedé embarazada de Tamara. O sea, fue una locura, y lo peor de esto, que ahí sí me acuerdo muy bien, estábamos en el 2001, ¿viste? Y hoy desde acá, haciendo una mirada retrospectiva de mi vida, puedo analizar el proceso político, histórico, y cómo yo inmersa en eso vivía, ¿viste? Pero en ese momento no, pasa que yo siempre, la gente de los barrios, las familias, las mujeres, siempre hasta donde la comprensión de ella es como que llega
la familia y el barrio. Porque nunca pudieron, no es que no quisieron, no es que no salir y ver otra realidad. Entonces, era eso, era el día a día, porque en realidad lo que te corría a vos por la vida era llegar a comer, llegar a pagar la luz y listo, y llegar a comer sin tener un trabajo fijo. Entonces es como que tu realidad es eso, te lleva a eso, a solamente eso, no puedes ni siquiera pensarte, imaginarte en otra cosa, porque hoy es esto. Y con la crisis del 2001 fue terrible, porque yo digo, estaban los clubes del trueque, y yo le digo a mis hijas, nosotros no teníamos ni siquiera para hacer trueque con nada. O sea, nada, literal. Eh, y fue muy, 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 muy heavy esos años del 2001, 2002. Era con mis viejos, bueno, era con mi mamá y mi papá compraban, por ejemplo, harina en cantidad, leche en cantidad, fideo en cantidad y hacían raciones y nos repartían a sus hijas que ya vivían en sus casas con sus hijos, pero bueno, mis papás podían hacer eso, entonces como que la ayuda que tuvimos de mi papá siempre fue muy, muy grande. Y después, bueno, había salido, no sé si te acordás que estaban los jefes y jefas de hogar, que era un dinero que te entregaba el Estado en Lecop o Patacón, Los porque no patacones. había dinero, con los Sí. patacones, En pero vos Colombia, tenías que ser, solo para hacer un pequeño paréntesis, en Colombia los patacones son el plátano aplastado, ¿no? Entonces cuando yo escuché la primera vez la historia de los patacones, yo me imaginé, ¿no? Todo el mundo haciendo policía, pero ¿dónde hay plátanos aquí? ¿Dónde están los plataneros acá? No, claro, eran esta especie de bonos o papeles, pues, bueno, los papeles, claro, canjeables, ¿no? Los patacones. los patacones. Y bueno, y entonces el papá de mis hijos comenzó a trabajar como portero de la escuela. Entonces, por la tarde era portero y por la mañana era lavacoche en las avenidas de de la avenida más importante de la ciudad, él lavaba coches ahí. Así que ese era nuestro ingreso con los tres chicos, teníamos tres, Facundo, Camila y Tamara. Vivíamos de manera muy precaria, no teníamos luz, no teníamos agua porque no, era una casa muy vieja, estaban todas las instalaciones rotas, entonces recuerdo que, ¿viste dónde está la llave del agua en la vereda? De ahí sacábamos agua con la manguera y llenábamos los baldes, y fue una etapa muy triste, eh, pero de mucha lucha, de mucho compromiso, de mucho compañerismo con el papá de mis hijos, porque si no, no se hubiera podido soportar eso. Y y ahí empiezo a atar toda mi historia con lo político, con la historia política y el ingreso al Estado Nacional de Néstor, de Cristina. Y ahí por eso soy militante, porque creo cómo las políticas de Estado pueden acompañar y cambiar vidas. Porque vos fíjate todo lo que tuve que transitar en mi adolescencia sola sin acompañamiento de un Estado presente y cómo en la misma cantidad de años, por ejemplo, en 7, 8 años yo pude cambiar esa realidad acompañadas por políticas del Estado. O sea, un ejemplo, cuando ingresa Néstor en el 2003, eh, mi marido yo creo que a los 3 meses consigue trabajo en una fábrica, porque bueno, viste que se había empezado a inyectar dinero en las industrias, y desde ahí me acuerdo que yo le dije, él iba a cobrar 190 pesos por quincena. Era un dineral. Para nosotros era un dineral. Y yo digo, Fabián, ¿vos viste lo que vamos a cobrar? Por quincena, le decía yo. Nos vamos de acá. Alquilemos otra cosa, no sé, en el barrio, pero otra cosa. Porque yo siempre es como que estaba buscando mi lugar, ¿viste? Y ese no era mi lugar. Y en todas las esferas, ¿sí? Siempre buscaba mi lugar. Este no es nuestro lugar. Vamos. Nos alquilamos una casita más grande, ya tenía habitación, cocina, el baño. De laja, pero bien constituida. En el 2005 consigo trabajo yo,
Y ahí ya teníamos 2 sueldos. Y yo le dije, nos vamos de acá a otra casa. Y nos fuimos a una casita mucho más grande, ya pudimos amueblarla, teníamos living, teníamos 3 habitaciones, ya, viste, estábamos muy bien cómodamente. Y en el 2007 nos ingresamos en un plan de vivienda del Estado, el plan federal, y nos ganamos nuestra propia casa, que es la que estoy viviendo hoy acá. Y, y en el 2009 sale el plan Fines, viste que era para las personas que adeudaban materias del secundario y podías terminarla. Yo cuando terminé el secundario me quedaban 2 materias que nunca las fui a rendir. Y que incluso fue como algo que reprimí, ¿viste? Porque cuando yo vi la vida por el curso, cómo iba de mi vida, que iba a ser madre y todas estas cuestiones, llevé una frustración por dentro y como que incluso recuerdo el momento en que yo dije, bueno, ¿será que no tengo que estudiar? ¿Será que van a ser mis hijos los que van a estudiar? ¿Viste? Lo siento me lo acuerdo en ese momento. Entonces en el 2009, cuando me llaman de la escuela, donde yo había terminado, y me dicen que estaba el plan Fines, que vos podías ir a rendir las materias, y yo le dije, bueno. Y me acuerdo que trabajaba en una roticería, que no me daban permiso para salir a la noche. Entonces, yo tenía que ir 2 días, los lunes y los lunes no trabajaba, los miércoles sí. Entonces, si vos tenías el 50% de asistencia, no había drama. Entonces, yo no me permitía faltar un día, porque eran los lunes y yo dije, no puedo faltar. Y bueno, en 2 meses saqué las 2 materias que adeudaba y en octubre del 2009 tenía el título secundario. Ya estaba en otra situación incluso, mi pareja estaba trabajando en blanco y demás, y él me acuerdo que me dice, ¿y vos no querías estudiar profesorado de historia? Y yo dije, pero ya soy vieja. Y me dice, no, dice, anda, anotate, ¿viste? Y me acuerdo que fue así la chispita que yo necesitaba para arrancar. Y bueno, me acuerdo que el 22 de noviembre abren las inscripciones y el primer día fui y me inscribí. Y en el 2010 arranqué a cursar el profesorado de historia y la verdad que fue un antes y un después, me cambió la vida porque ahí en ese banco de esa universidad no estaba sentada la Doris Madre, sino aquella niña de 16, 15 años que soñaba con ser profesora para acompañar a los estudiantes, a sus vecinos. ¿Viste? A esa Doris estaba. Y era algo que me fascinaba, que entraban los profes y me contaban de historia y esto y aquello, y a mí no me entraba más emoción en el pecho de la felicidad que yo tenía y me compraba cuadernillos y me compraba las canoplas llenas de colores, de marcadores, todo lo que yo no podía tener, creo que me lo compré ahí a los 30 años. Yo creo que se lo compraba la Doris niña, ¿no? No, no yo. Claro, claro que sí. Y claro, yo me compré todo compraba. Y fue, yo creo que fue un antes y un después, porque bueno, ahí empecé a ver que como mujer tenía otras posibilidades, porque aparte estar en el instituto, profesorado de historia, me abrió la cabeza de una manera, entonces ahí fue también toda una movida a nivel familiar, porque la mamá ya no estaba el 100% en la casa, la mamá empezaba a tener compañeras que nunca tenía amigas, siempre era el 100% ella y el papá, y la mamá empezaba a tener actitudes que antes no sé, como no ser eh, tan tajante con ellos, permitirles que sean más libres, que puedan decidir ellos y no que esté la mamá atrás. Entonces, toda una movida, ¿viste? La mamá cambió y cambia toda la dinámica familiar. Sí, por supuesto. Y bueno, claro, y entonces también, eso también llevó a que, bueno, también haya crisis en la pareja por el hecho de que ya no era más la Doris de antes. Entonces, el papá de las nenas se quedó con la imagen de la Doris de los 20, Claro. pero yo ya tenía, ¿entendés? Y eso, bueno, trajo sus consecuencias, obviamente. Me separo, yo entré a los 5 años, me separo. Previo a esto, pude comenzar a trabajar como docente en los programas educativos de la ciudad, que eran, que sigue vigente hasta el día de hoy, donde hay en distintos sectores de la ciudad, que son los barrios más populares,
hay un equipo de docentes de todas las áreas, mañana y tarde, que acompaña a los chicos de los sectores populares a realizar las actividades de la escuela, a prepararlos para estudiar, para rendir, los trabajos prácticos. Entonces, bueno, este programa viene a raíz de la educación 26.206 que saca Néstor en el 2006, con la obligatoriedad de la escuela secundaria. Entonces, bueno, obligar al chico a ir a la escuela, también tenés que acompañar con distintos dispositivos para que ese proceso no sea tan difícil, ¿sí? Y bueno, y ahí para mí creo que era el lugar donde yo tenía que estar, porque lejos de que mi tránsito, mi historia, mi infancia, mi adolescencia, traben de alguna manera la mirada que yo tenía sobre la educación en los sectores populares, al contrario, yo creo que me enriqueció totalmente. Agradezco, ¿sí? Estas experiencias que yo he tenido porque tengo otra mirada, ¿viste? Porque no es lo mismo cuando vos lees la teoría y el chico que tenía hambre al haber pasado hambre. O sea, el cuerpo se siente distinto, la subjetividad es distinta y podés acompañar de manera distinta. Entonces, yo celebro y agradezco toda esta experiencia de vida. Con todo el relato, antes ya de seguir ya como en esta etapa de empoderamiento, no quiero que se me pierda de vista algo y es, en tus relatos, cuando decías yo era la más chiquita, ¿cierto? Yo esto, yo era como que no, siempre faltaba algo. ¿Alcanzaste con el tiempo, ahora que eres adulta, a descubrir o a nombrar eso? Digamos, me refiero. ¿Tú sientes que esto se enmarca en la discriminación y el racismo? ¿O sientes que no te tocó vivir, digamos, con esa etiqueta, llamémoslo así, con ese nombre? ¿Alguna vez aterrizaste alguna de estas situaciones y las pudiste enmarcar en este concepto de la discriminación y el racismo? ¿O eso nunca lo has reflexionado como frente a lo que te tocó vivir? Mira, mira, la ciudad donde yo vivo es una ciudad muy clasista, es muy racista. Como te decía, es una ciudad de gringa, se le dicen. Acá están los gringos. Imagínate yo gringo en el medio de los gringos, ¿no? Entonces, yo tengo una cuestión con Rafaela, que si bien es el lugar donde yo nací, me crié y vivo, no me hallo en Rafaela. Es como que yo no soy para Rafaela. Es como que, por ejemplo, esto de que vos me decís si se enmarca en el racismo, sí, puramente sí, totalmente sí. Por ejemplo, yo hoy tengo la posibilidad, por la mañana yo trabajo en el servicio local de niñez, ¿sí? Por la tarde trabajo en educación y estoy rodeada completamente de profesionales, de psicólogos, de psicopedagogos y demás, y yo soy la distinta. Y que, por ejemplo, cuando me presento, es como que soy, mirá, incluso muchas veces yo he entrado a algún lugar y cuando le dicen, no sé, me han dicho, ella es Dori, ella es psicóloga social, viene por la situación tal, ay, yo pensé que era la chica que limpia, ¿viste? Lo vivo hasta el día de hoy, entonces sí, totalmente enmarcado, y es lo que y esto que se refleja en Rafaela, yo lo veo a nivel latinoamericano, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez un profesor nos preguntaba si nosotros nos identificábamos con Argentina, si nos sentíamos argentinos. Yo, si bien soy argentina y me identifico y demás, yo en su momento no lo podía explicar. Después que estudié psicología social lo entendí. Y yo le dije, me acuerdo que el profesor, que yo me sentía más con una identidad latinoamericana, que yo no me sentía argentina, o sea, yo no me, porque cuando te muestran la Argentina, la gente de Argentina, nadie es parecido a mí. Cuando a mí me muestran los spots publicitarios de mi ciudad, Rafaela sos vos, me acuerdo que hay publicidades, son todos chicos rubios.
no hay nadie, no hay nadie de color de mi tez, no hay nadie de mi barrio, ¿me entendés? Entonces, ahí, consciente o inconsciente, hay un racismo ahí. Y cuando estudié psicología social entendí por qué yo me identificaba con el pueblo latinoamericano y por qué la necesidad uno de mis deseos, y creo que lo voy a cumplir, es recorrer Latinoamérica, pero para hablar con la gente de Perú, hablar con la gente de Colombia, pero ir a los barrios, o sea, similares a donde yo viví, donde crecí. Ese es una de mis metas. Pero porque, viste, no sé si a todo el mundo le pasa, pero me pasaba esto de sentir adentro ese sufrimiento, ese dolor, esas emociones de ellos, no sé, esas alegrías por las cosas que tienen que ver con sus raíces, viste, cómo defienden su cultura y demás. Y a mí me siento tan identificada con eso, m- más con eso que con un mate de acá, para que vos tengas una idea. Y entonces, cuando estudié psicología social, aprendí de lo que es la conciencia colectiva, ¿sí? Que más allá de la historia personal, hay una conciencia colectiva que une a los pueblos y toda su descendencia. Y yo dije, para mí es eso. Y eh, esto lo de chiquitita, volviendo a lo que vos me planteabas, es un trabajo diario para mí. Es un trabajo diario, porque acá en Rafaela es muy difícil eh, encontrar personas que puedan tener una conciencia de clase, una mirada al otro desde la humanidad, ¿sí? Hay una concepción muy meritocrática en todo, incluso en el peronismo. ¿Sí? Que está en Rafaela. Entonces, yo vengo como a ser la rara de alguna manera, o sea, era, ¿sabes lo feo que es que vos, esto que es como, ellos dicen, viste que vos pudiste, no, no, es una injusticia social que yo solamente haya podido, no es meritocrático mío, es injusticia, ¿entendés? Y bueno, pero ellos lo ven de esa manera, o sea, que si yo pude, van a poder mis vecinos, van a poder, no, no, no es así, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿no? Con el sistema, con, con una economía que te aplasta, con un Estado que no está presente en todos lados, bueno, podríamos, y una crisis estructural de esta situación, no es de ahora, ¿sí? Entonces, esto de ser chiquitita, de sentirme discriminada y demás, es un trabajo diario. Claro. Diario, diario, diario. E incluso lo siento mucho más en Rafaela. Cuando yo voy a otros lados, por ejemplo, cuando voy a Santa Fe, cuando voy a Buenos Aires, la idiosincrasia de la gente es otra, al menos con la que yo puedo Claro. eh, rodearme. Muy Te, distinta, Rafaela, muy distinta. te voy a ir también hilando un poco frente a algo que me interesa puntualmente preguntar. También, Sí, además de todo lo que te... Casi que sí. todas las preguntas que yo tenía, tú solita las has ido Ah, bueno, hilando, bien, bien. narrando, y eso me encanta. Em, tienes, exactamente es eso, tienes un poder de la palabra muy grande, muy desarrollado, es una habilidad comunicativa. Es por eso que te vinculas a los espacios de las redes de comunicadores del Mercosur, o cómo terminaste, digamos, quiero saber si esa habilidad que yo estoy viendo, digamos, y que lo he visto en otros espacios, pero también es evidente en esta entrevista, quienes te estamos viendo, em, esa habilidad comunicativa, la descubriste desde tu infancia, desde tu adolescencia, o en qué momento la descubres y cómo la vas usando para este ejercicio de decir, bueno, aquí estoy, aquí me quedo y aunque yo voy a hacer, yo voy a lograrlo. Esa habilidad comunicativa, ¿cómo la pones a tu favor y cómo eso la vas usando también para entrar en otros escenarios como lo es la red de periodistas del Mercosur, del Mercosur? Mira, del Red Comsur. Mira, la historia del Red Comsur, yo no la puedo
separar de mi historia personal, pero porque antes de la Red Comsur está la agrupación Centro Testimonio, sí, que el fundador, que es Carlos Bornia, también es fundador de la Red Comsur. Es uno de los coformadores de la Red Comsur. Y eh, yo con Carlos tengo una historia de vida prácticamente. Él me conoce y yo no, él me conoce a mí desde los 8 años. Cuando yo vivía en mi barrio con mi familia, en Barrio Barranquitas, él, que fue preso político, cuando vuelve la democracia, él con un grupo de compañeros empiezan a militar otra vez en los barrios. ¿Sí? Uno de esos barrios es donde yo vivía. Mi mamá trabajaba en un comedor, sí, comunitario, y ellos iban a trabajar al comedor comunitario de la iglesia. Entonces es ahí cuando yo conozco a un grupo de personas que militaban, entre ellos estaba Carlos Borges con toda su familia y todos sus compañeros de ese momento, y ellos trabajaban específicamente todo lo que era comunicación popular y la alfabetización de adultos, que hoy es en el espacio donde yo también me manejo, y yo digo, uno nunca, la historia de uno nunca está apartada de lo que uno desea hacer en el futuro, ¿no? Eh, y entonces, en ese momento ellos habían logrado un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia donde les habilitaban los certificados de séptimo grado. ¿Sí? Entonces ellos lo que no tenían era lugar para alfabetizar la gente. Una de las casas donde iban a alfabetizar gente era mi casa. ¿Sí? Entonces ahí, y lo bueno de esta organización, que era el Centro Testimonio, era que trabajaba con las familias. Entonces, y la alfabetización no solo constataba en aprender a leer y escribir, sino a trabajar todo lo que son las problemáticas del barrio con la gente. Entonces, ¿por qué la cuneta está sucia? ¿A quién le corresponde? Por qué no está asfaltado y a quién le corresponde? Entonces, organizaban a la gente del barrio. Y bueno, y ahí estaba mi mamá y mi papá. Entonces, cuando yo empecé el secundario, la gente del Centro Testimonio era la que me acompañó de alguna manera y apoyó con todo lo que eran los materiales escolares. Con los libros me buscaban en el auto y me llevaban a la escuela, viste, como que ellos me, me apoyaron un montón, y yo creo que no, no es casual que yo hoy esté presidiendo la Asociación Civil de Centro de Testimonio. Centro de Testimonio tiene que ver porque el nombre que se eligió fue porque cuando el compañero Carlos Borges era preso político, siempre lo visitaba un sacerdote, que no voy a decir el nombre porque no lo recuerdo, pero que bueno, ante esta desidia de estar ahí y no poder hacer nada ahí, él decía que cuando no se puede hacer nada, lo que queda es dar testimonio. ¿Sí? De lo que sucedió. Entonces, cuando él sale, él, de alguna manera se propone dar testimonio de todo lo que fue, y lo hace a través de la comunicación popular. Y bueno, entonces desde ahí yo siempre acompañé desde el lugar que pude, porque vos imagínate la historia que te conté, no era muy, yo no podía participar mucho, pero en lo que podía estaba. Carlos fue en todas las etapas de mi vida alguien que me acompañó y me hacía ver que lo que él tenía era que no me veía solamente como mamá o como ama de casa. Él me proponía cosas que él sabía que yo podía hacer. No sé, eh, hacían reuniones políticas y él me llevaba y él me decía, vamos a hacer esto, y a mí todas esas cosas, viste, era como que me sacaban de la realidad cotidiana. Y bueno, siempre acompañé desde el Centro Testimonio. La red de comunicadores se crea en el 2012. Yo ingreso en el 2015. O casualidad, que es el mismo año que yo me separo. Entonces, ahí ya era una mujer libre, puedo decirle con todas las palabras, libre de todo mandato, y que no me quedaba otra cosa más que ir por el camino que yo siempre quise. O sea, ya no tenía trabas, ¿viste? Y eso también fue, siempre les cuento a las chicas, yo me separé
me ligué las trompas, le digo yo, y seguí estudiando. O sea, son todas decisiones, o sea, que tienen un significado. Vos fíjate, me separé, no soy más esposa, me ligué las trompas, no quiero ser madre. Empecé a estudiar, voy por el camino que siempre quise cuando fui adolescente. Y bueno, Claro, y ahí entré pero en la red. eso que habla de empoderarse, de apropiarse de los derechos, ¿no? Y uno de esos derechos, los derechos sexuales y reproductivos, como que era algo que me Exacto, imagino que estaba negado y que una exacto, chica, porque dime, sí, porque por ejemplo, cuando yo tuve la nena más chica, Tamara, la más chiquitita, yo pedí hacerme la ligadura de trompas y me lo negaron. Incluso tenía que firmar mi pareja para que yo me la pueda ligar. Si él no firmaba, por más que yo quisiera, no me lo iban a hacer. No me lo iban a hacer. Bueno, y en el 2015 ingreso y empecé a trabajar con Carlos, ya más, de manera más eh, permanente y ya más involucrada en todo esto. Y el proceso más fuerte en el que ingresé en la red fue en el 2020 con la pandemia, cuando se crea el grupo de mujeres y diversidades. ¿Sí? Nos parecía que si bien desde la creación de la red había compañeras que venían trabajando, teníamos que ir acompasando todo lo que era esta nueva ola de los movimientos feministas y que tenía que haber un espacio eh, de decisión de mujeres y diversidades, ¿sí? De género. Y bueno, y así fue convocada junto a Sandra Conte y a María Eugenia Sarli y en su momento a Ana Salgado, ¿sí? Para poder acompañar este espacio que surgió en la pandemia, que fuimos armando actividades como podíamos, desde la virtualidad, tejiendo redes con compañeras de todo lo que es Latinoamérica, redes y contactos que tenemos hasta el día de hoy. Eh, y bueno, y ahí está, y que por ejemplo nos conocimos de manera personal 2 años después, con Sandra, con María Eugenia, y que incluso hará un mes atrás fue algo muy lindo que nos juntamos por primera vez las tres, Sandra, María Eugenia y yo, pero para conocernos nosotras. Porque nosotros nos encontrábamos en el grupo, en el evento de la red, charlábamos, pero nadie sabía más que las cosas que contábamos de manera virtual. Y fue algo tan necesario, tan maravilloso, porque bueno, nos encontramos en Rosario, fue un día que llovía y empezamos a discutir primero nuestro rol en la red. Y pasaba esto, claro, nosotros obviamente que cuestionábamos el labor de los varones, Carlos, Pedro, ¿viste? Y que no estábamos de acuerdo. Y yo era como, ellas dos son más combativas, ¿viste? Entonces no estaban de acuerdo. Y yo, claro, yo era más tranqui y me daban, y yo tenía que explicarles a ella por qué yo me permitía algunas cosas con Carlos que ellas no. Entonces le tuve que contar mi historia con Carlos, o sea, yo digo, o sea, yo me lo permito porque hay una lealtad con él, hay un vínculo que no es de ahora. Entonces yo me permito otras cosas y lo entiendo desde otro lugar, ¿viste? Entonces, bueno, y como empecé a contar yo, bueno, Sandra empieza a contar la historia de ella, cómo lo conoció a Pedro y cómo ingresa a la red. Y Coca empezó también. Entonces, como que ahí, cuando nos conocimos nosotras, como mujeres, con nuestras historias, empezamos a comprendernos por qué actuábamos así y por qué teníamos la actitud frente a nuestros compañeros. Y fue una muy linda experiencia porque la verdad que, después no terminamos hablando de nada de qué íbamos a hacer con la red, pero hablamos de nosotros. Así que se eso cumplió fue el muy lindo. Y objetivo, que bueno, es la juntanza, ¿no? La juntanza, y ahora que claro, hablaste de María Eugenia, que fue la entrevista 16, ella siempre habla del sentir pensar, ¿no? Entonces, como que a claro, veces nos quedamos en esas reflexiones tan, ay, idílicas y el sentir que tiene que ver con eso, con los momentos, con lo cotidiano, con el compartir. Creo que ahora que nombras esto de los espacios virtuales, recuerdo dentro de la red estos espacios que se hicieron los sábados de conversatorio, donde hablábamos entre ujú, nosotras estos temas otras, y también otros espacios en los que hemos debatido todo este tema
de lo que son los feminismos y demás. Hoy, después de todo este transitar con la red y con este espacio de diversidades, de mujeres y diversidades dentro de la misma red, ¿cuál es tu percepción frente al movimiento de mujeres en Latinoamérica y al movimiento feminista en Latinoamérica? O sea, ¿cuáles sientes tú que son los avances, pero también los desafíos que quedan pendientes? ¿Cómo estás percibiendo tú actualmente el feminismo? ¿Sigue siendo un feminismo clasista, eurocentrista, o cómo tú lo vienes también hilando frente a lo que vives en la cotidianidad en tu propio territorio? Territorios, porque tienes varios espacios. Mira, justamente estaba leyendo algunos textos para mañana que tengo una entrevista con la gente de Perú, y justo era el tema este que iba a charlar. Yo creo que, por ejemplo, los desafíos que tenemos nosotros como movimiento feminista es esto ante el avance de todo lo que es la digitalización de la comunicación, viste que ahora todo pasa por las redes, nuestra vida pasa por las redes. Digo, cómo nosotros desde los movimientos feministas hacemos resistencia de la comunicación popular, cómo más allá del avance del Internet, de la virtualidad, los territorios, ¿sí?, de las mujeres, de los sectores populares, siguen sosteniendo estas luchas a través de la comunicación popular, ya sean los panfletos, ya sean los afiches, las caminatas, las marchas, porque si bien, o sea, hoy el Internet es de uso masivo, a todos los territorios. Hay compañeras que no tienen en sus lugares, a veces no tienen celulares, a veces no tienen internet. Entonces, cuán importante es seguir sosteniendo, ¿sí?, este boca a boca, los panfletos, las reuniones, ¿sí? Eso yo creo que es algo que reivindica todo lo que son los movimientos feministas en cuanto a la comunicación. Y el desafío, al menos yo hablo del territorio este de Rafaela, que me parece que sigue siendo clasista. No, yo no veo feministas en mis barrios. Y incluso también es esto de poder comunicar sin tecnicismos, sin palabras complejas, ¿sí? Eh, porque hay un vocabulario que se maneja que no todo el mundo lo comprende. Y no es que lo digo yo, las compañeras me lo dicen, ¿me entendés? Y también entender que a veces las necesidades de ciertos sectores sociales no es la misma que de los sectores populares. Entonces, ante esto, ¿qué hay que hacer? Hay que empoderar a las mujeres de los sectores populares, porque no es lo mismo que llegue yo, la psicóloga, la profesora, a decirle cómo es y de qué se trata el feminismo, a que venga tu vecina y con tus palabras y con su propia historia te pueda contar, mira, a mí me parece que no es lo mismo, ¿me entendés? Tiene otra autoridad la vecina, no es la misma que yo. Entonces, porque si no estamos en esta, como si fuera, como hay una diferencia de posición, ¿sí?, ante el mensaje, que por ahí es lo que te traba, lo que te pone así como un parate, decir, no, ¿viste? Pero si es la vecina que vos empoderás, que con sus palabras cotidianas te puede explicar un montón de cosas que no lo podemos hacer, que no lo puede hacer un profesional o una persona que venga de otra clase social, me parece que llega de otra manera el mensaje. Para mí es eso. Al menos yo lo veo acá en las experiencias que he tenido. Y bueno, también obviamente que nosotros estamos haciendo frente a los grandes medios de comunicación hegemónicos que te bombardean con fake news, que te bombardean con imágenes de que cómo es ser feminista, que no tiene que ver con Doña Rosa que está mirando la novela, ¿viste? Te hacen esa dicotomía ahí diferente. Entonces, es luchar contra eso. Es luchar contra eso. Pero a mí hay que empoderar a la gente de los sectores populares, a las mujeres de los sectores populares.
Qué interesante ha sido esta entrevista y muy profunda, con mucho contenido. Tienes un libro abierto que seguir escribiendo y lo que más me gusta es como la habilidad que tienes para tejer relaciones humanas y para tejer, ahora nombrabas a Ana Salgado y bueno, yo debo hacer una mención y es que con profundo dolor me quedé sin la entrevista de Ana Salgado. Creo que me Claro. dolió tanto, o sea, porque dije, ¿por qué me demoré tanto en decirle a Ana, por favor, que me diera la entrevista? Así que, bueno, espero más adelante poder hacer algún especial en memorial a ella, pero también la recuerdo a ella y recuerdo a otro compañero que ya no está tampoco en la red y veía cómo ustedes tenían esta capacidad de tejer intergeneracionalmente y desde diferentes historias, pieles, ¿no? Y facetas. Algo que también tú seguiste y continúas, y pues recién te titulas también de psicóloga, o sea, terminas el profesorado de historia y después empiezas psicología y cómo, a ver, te lo pregunto porque hay una decisión de vida de hacer una formación continua. ¿Cuáles eran las nuevas búsquedas también en esta otra disciplina que querías encontrar ahí con relación a esto que estoy preguntando y es esta capacidad que tienes de tejer relaciones humanas? Mira, hay algo que no te conté, que ahora te lo voy a contar, y es esto de que cuando uno se propone objetivos en la vida o los deseos que tiene, a veces no es lineal, ¿sí? El cumplimiento de ese deseo, a veces hay que parar, a veces hay que retroceder incluso para poder avanzar. Cuando en el 2015, yo me separo, fue una separación muy compleja. Yo me quedé con mis hijos, con mis 3 hijos adolescentes, y tuve que hacer frente a todo lo que es su crianza sola, la parte económica, y entonces estaba en tercer año de profesorado y no podía seguir al ritmo que seguía antes. Entonces empecé como que a bajar el pie del acelerador y empecé a hacer las materias que podía. Entonces empecé a trabajar. Daba clases, estudiaba, cuidaba niños, cuidaba ancianos, todo. Obviamente que el tiempo que yo le dedicaba a estudiar no era el mismo que antes, entonces como que me empecé a atrasar en la carrera, era lo más lógico. ¿Y qué pasa? Cambia el plan de estudio. Al cambiar del plan de estudio de la carrera se agregan muchas más materias y materias que yo tenía aprobada no me las contaban porque ya caducaron de alguna manera. Fue terrible entender que no podía avanzar, no podía avanzar, y a mí me quedaban, por ejemplo, para que tenga una idea, 5 materias de la carrera. Así, 5, nada más. No podía avanzar. A todo esto llega la pandemia, mirá hasta dónde llegué. Y no. En la pandemia yo dije, bueno, no, acá no puedo, no puedo hacer todo. Y fue todo un trabajo, porque aparte yo ya en el trabajo donde yo estaba empezaba a tener cargos mucho más altos. Ya dejaba de ser docente para empezar a coordinar equipos docentes, ¿sí? Y también abocarme a todo lo que era la alfabetización de adultos y de trabajar con proyectos educativos con niños que tenían responsabilidad penal, niños y adolescentes que tenían responsabilidad penal. Entonces, era como que dije, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Viste? Estaba en una disyuntiva. Y dije, tengo que hacer otra cosa. La carrera no la puedo seguir. En la manera en que yo estoy, yo no la puedo seguir. ¿Viste? Entonces dije, bueno, frenemos. Empecé a buscar para estudiar algo que tenga que ver con lo que yo estaba trabajando, que era coordinación de equipos de trabajo y trabajo de acompañamiento con población con derechos vulnerados. Algo tengo que encontrar. Y me acuerdo que al finales del 2020, que todavía no estaba la pandemia, porque fue en marzo, empecé a buscar y apareció la carrera de psicología social, que era una tecnicatura, que era de 3 años, y cuando yo empecé a ver todas las competencias que tenía, la temática que tenía era coordinación de equipos de trabajo y
y acompañamiento de población con derechos vulnerados y demás. Dije, bueno, es esta. Y me anoté y fue todo un tema porque tenía que decidir dejar la otra, con todo lo que significaba dejar, porque no era solamente dejar una carrera, era dejar un deseo, dejar un trayecto a la mitad y trabajarlo. Bueno, lo trabajé, tuve que buscar un espacio terapéutico para poder trabajarlo, porque realmente me afectaba muchísimo, me sentía muy frustrada y parecía que confirmaba la teoría de que yo no iba a poder, ¿viste? Era eso. Entonces, y parecía que el deseo de tener un título, que no era el título en sí, sino eso que yo tanto anhelaba, no era el título porque querías, sino era de que yo sí podía, y yo podía, no, seguía, y mirá, y ya tenía 40 años. O sea, fíjate lo difícil que es para las mujeres, ¿entendés? Para poder cumplir todo eso con todos los mandatos que tenemos que ser madres, que tenemos que ser mamás, que, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, empecé la carrera de psicología social y estallé de emoción, porque era teorizar sobre la práctica, teorizar sobre la práctica que venía haciendo y poder comprender procesos de mi vida, de las conductas de mi familia, mi conducta, y fue, yo creo que una frutilla del postre para el trabajo que yo estaba haciendo. Me sirvió un montón, y aparte porque ya venía yo con una formación previa del profesorado de historia que te daba una amplitud de herramientas, ¿sí? Que no era lo mismo arrancar psicología social sola, a arrancarla ya con toda una carrera ya casi prácticamente terminada de profesorado de historia, no era lo mismo. Entonces, el año pasado, en diciembre, me recibí de psicólogo social, o sea, hace poquito, no hace un año. ¿Y qué pasaba? Yo ya a mitad del año pasado empezaba a buscar, digo, ¿qué hago ahora? Porque yo voy a terminar en diciembre, pero yo necesito seguir estudiando, pero porque es algo que me encanta, ¿viste? Y el universo, no sé si existe esa, las coincidencias del universo, me aparece una página que es de Hijos Capital de Buenos Aires, la organización Hijos, los hijos de desaparecidos, que decía que en la pandemia se había abierto la carrera del profesorado de historia, lengua o geografía de manera virtual. Yo dije, voy a ver, porque a mí es lo que yo necesito, porque yo no puedo estar, ¿viste? Las horas que te significan la carrera de historia, que es todos los días 5 horas sentada en la universidad. Empecé a investigar, me dice, mira, esa carrera, dice, es acá en Buenos Aires solamente, porque tiene unas clases presenciales en la ex ESMA. Me dice, pero la Fundación Universitaria de Escobar tiene la carrera arancelada, me dice. Pero está. Bueno, llamé y le expliqué que yo venía de otro instituto, que tenía esta materia, y me dice, mira, mandame el analítico y yo vemos qué podemos hacer. Cuando envié el analítico, me homologaron toda la carrera. Sí, me homologaron toda la carrera y lo bueno era que yo tenía todas las prácticas hechas, Wow. todos los trabajos de investigación hechos. O sea, me faltaban materias específicas como, por ejemplo, la historia de Asia y África, la historia de China, o sea, era un material específico, pero todo lo otro, lo que hace ser docente, yo ya lo tenía aprobado. Las materias son cuatrimestrales, son asincrónicas, tenés que presentar trabajos prácticos y promocionar con 8. ¿Viste? Y bueno, lo que sí se me sumaron muchísimas más materias porque es una carrera universitaria, pero Claro. no importa. Así que bueno, este año arranqué para ponerme al día con todas las materias de primero a tercero que no tenía en la otra carrera, que son 8, y ya el año que viene curso las 5 que me quedan de cuarto año. Qué Y para que impresión. vos veas cómo... Qué lindo. O sea, todo eso que fuiste preparando y militando en el cuerpo, militando en la vida, militando, Exacto, militando, exacto. se gestó y bueno.
como dices tú, no Sí. es un proceso individual, ¿no? También, si no hay un Estado que brinde las oportunidades Exacto, y que genere las políticas para que esto pase y los recursos también, ¿no? Es como que si no hay inversión en los territorios y para la ciudadanía, pues es... Y también estas organizaciones civiles, o sea, me encanta también exacto. como poder descubrir cómo eres fruto también del trabajo militante de de Exacto. gente Exacto. que estuvo, que puso el cuerpo, ¿cierto? Que puso el Puso el cuerpo y que bueno, y que también tú has tomado ese testimonio de vida y también actualmente pones el cuerpo. Entonces es como un ejercicio de, de espejo que llamemos ahí. Bueno, ha sido maravillosa esta entrevista. Yo quisiera, aquí podríamos durar toda la tarde, toda la noche, todos los días, pero te quiero agradecer muchísimo por estas palabras tan confrontantes. Tu historia de vida es una herramienta de confrontación sociopolítica y sociocultural importante. Ver esa transformación, ¿no? Esa metamorfosis de esta niña y ver ahora a esta mujer impresionantemente empoderada. Quisiera preguntar antes, siempre lo pregunto antes de terminar las entrevistas. Doris Chacón, ¿cómo quiere ser recordada la historia? Como militante de la vida. Eso, militante de la vida. Qué lindo. Muchísimas gracias por ser una de las mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. Y espero que nos podamos ver pronto y volvernos a abrazar. Abrazar, sí. Gracias, Angélica, a vos por tenerme en cuenta, por pensar en mi historia que pueda servir de espejo o de lucha o de motivación para otras compañeras. Y bueno, estamos acá a la predisposición para lo que necesites siempre, tanto de manera individual como desde la red. Gracias, gracias por ser esa mujer que teje redes y que teje amores también, porque o sea, tú tienes esa energía, ¿no? Que enamora. Así que muchísimas gracias, Doris, por todo. Y me imagino que esos chicos que van a estos procesos y que se forman también tienen otro modelo educativo. Así que gracias por darnos esta oportunidad de tener otro Bueno, tipo de sociedad. bueno, gracias, gracias, Angélica. Un beso, beso y te abrazo fuerte, fuertemente. Cuídate mucho. A vos, dale.